¿Alguna vez has notado que algunos cristales cambian de tono con solo girarlos un poco? En el mundo de los materiales anisotrópicos todo lo decide el ángulo. A veces basta con un solo grado para que se te revele una realidad completamente diferente. Gira la platina y la naturaleza te mostrará la magia de la luz y el color. Buenas tardes. Soy Marina Lovac, directora científica del proyecto Magus. Hoy les mostraré el microscopio de polarización Magus Pol 800. Este microscopio está diseñado para resolver tareas relacionadas con el estudio de materiales anisotrópicos en geología y ciencia de materiales, biología y medicina, farmacia y criminalística. En geología, a través de una lámina delgada, se determina la composición, estructura e historia de una roca. El microscopio de polarización muestra la orientación de los cristales, la tensión interna y la textura de los minerales. Cada mineral tiene su propia huella polarizadora única, un color de interferencia por el cual se puede determinar con precisión su tipo y composición. La exploración de yacimientos de petróleo, gas y otros recursos minerales no se realiza sin un microscopio de polarización. En la ciencia de materiales se utiliza para analizar la estructura de polímeros y fibras, así como para detectar tensiones residuales e impurezas. En biología y medicina, el microscopio de polarización ayuda a estudiar tejidos y estructuras con birrefringencia, como las fibras musculares y de colágeno. En la práctica clínica, se utiliza para detectar cristales de urato monosódico en el líquido sinovial y así diagnosticar la gota. La microscopía de polarización permite identificar cristales y sales amorfas en la orina, lo que aumenta la precisión del análisis de laboratorio en comparación con la microscopía óptica convencional. En la industria farmacéutica, el microscopio de polarización se utiliza para estudiar las formas polimórficas de las sustancias medicinales, analizar su estructura cristalina y detectar impurezas. Y en la criminalística se emplea para analizar fibras, polvo y vidrio, lo que permite determinar el origen de las muestras y diferenciarlas de otros materiales. Vamos a analizar cómo está construido el Magus Pol 800. Fundamentalmente, se diferencia de un microscopio convencional por su platina giratoria y centrable, el sistema polarizador-analizador, un accesorio intermedio con lente de Bertrand para conoscopy y objetivos planacromáticos especiales sin tensiones internas. Vamos a analizar todos estos elementos en detalle, pero sigamos el orden y comencemos por el cabezal visual. El Magus Pol 800 está equipado con un cabezal visual trinocular inclinado a 30 grados. La distancia interpupilar se ajusta en un rango de 48 a 75 milímetros y el valor se puede leer cómodamente en la escala. En el tubo izquierdo se encuentra un anillo de corrección dióptrica para el ajuste individual de la visión. El equipamiento estándar incluye oculares de 10 aumentos con un campo de visión de 22 milímetros y con pupila de salida alejada. Es cómodo trabajar tanto con gafas como sin ellas. También se incluye un ocular de 10 aumentos con retículo que se utiliza para centrar los objetivos y la platina. Las conchas oculares desmontables protegen de la luz lateral. El diámetro de montaje de los oculares es de 30 milímetros. Adicionalmente están disponibles un ocular de 10 aumentos con escala, así como oculares de 12,5, 15, 16, 20 y 25 aumentos. La cámara se instala en el tubo vertical mediante un adaptador C-mount. El kit estándar incluye un adaptador de un aumento que es adecuado para cámaras digitales con un sensor de aproximadamente 1 pulgada. Si se utiliza una cámara con un sensor más pequeño, es mejor elegir un adaptador de 0,5 o 0,65 aumentos, ya que amplían el campo de visión. El selector de flujo de luz dirige la luz ya sea hacia los oculares o hacia el puerto de la cámara. Este esquema elimina la luz parásita. Esto es especialmente importante en la microscopía de polarización. Incluso una leve luz parásita altera la pureza de las observaciones y crea efectos falsos que pueden confundirse con signos de birrefringencia. Una luz parásita intensa hace que el análisis sea imposible. El software permite mostrar la imagen en la pantalla, procesar los datos y guardar los resultados. El accesorio visual está instalado en el inserto intermedio. Volveremos a este bloque más adelante cuando analicemos los dispositivos de polarización. De la pieza visual pasamos al revólver con los objetivos. En el Magus Pol 800 se utiliza un revólver para 5 objetivos. Las ranuras se centran de modo que el eje óptico de cada objetivo coincida con el eje de rotación de la platina. Esto es importante para un análisis correcto de la anisotropía de la muestra. Detengámonos en esto con más detalle. En la microscopía de polarización, la muestra se rota para observar cómo se manifiestan sus propiedades ópticas en diferentes posiciones respecto a polarizadores cruzados o paralelos. Si el objetivo no está centrado, al girar la platina, la imagen se desplazará y saldrá del centro del campo visual.
Como resultado, la interpretación de los datos se complica. Además, este desplazamiento crea efectos ópticos falsos y un objeto isotrópico puede parecer anisotrópico. Asimismo, la centración influye directamente en la precisión de las mediciones. En la microscopía de polarización se determina una característica importante del mineral, el ángulo de extinción. La falta de centración provocará errores en estas mediciones. También es necesaria para el estudio mediante el método conoscópico. Si el objetivo no está centrado, las figuras de interferencia se desplazan, lo que dificulta su análisis. Uno de los alojamientos del revólver no se centra a propósito. En él se instala el objetivo de 10 aumentos. Precisamente con este objetivo se realiza la centración de la platina. Después de ajustar la platina, se realiza la centración de cada alojamiento del revólver con el objetivo instalado. Es importante girar el revólver por el aro sin tocar los objetivos para no perder la precisión de la centración. La construcción del revólver, inclinado hacia el soporte y alejado del observador, libera espacio sobre la platina y permite ver qué objetivo está en el trayecto del haz de luz. En el alojamiento libre se puede instalar un objetivo adicional si se requiere otro aumento. Los objetivos son planacromáticos, diseñados para trabajar con un cubreobjetos de 0,17 milímetros de grosor y carecen de tensiones internas, lo que elimina la birrefringencia falsa. Usted obtiene una imagen en la que el color y el contraste dependen exclusivamente de las propiedades del mineral o del tejido y no de artefactos del objetivo. La configuración estándar del Magus Pol 800 incluye 4 objetivos, de 4, 10, 40 y 60 aumentos. Bajo pedido, hay disponibles objetivos adicionales que amplían el rango de aumentos y permiten trabajar con tareas únicas. 5, 20, 100 aumentos de inmersión y 100 aumentos en seco. El siguiente elemento del microscopio es responsable de la posición precisa de la lámina delgada. Se trata de la platina. La platina del Magus Pol 800 gira 360 grados. La rotación de la platina es una operación clave en la microscopía de polarización. En el limbo está marcada la escala del ángulo de rotación en incrementos de 1 grado, y el nonio permite medir el ángulo con una precisión de hasta 1/10 de grado. La platina se centra en 2 ejes para que su eje de rotación coincida con el eje óptico del microscopio. Junto con el centrado de los objetivos, esto elimina el desplazamiento de la imagen durante la rotación, lo que significa que las mediciones del ángulo de extinción se realizan con precisión. La muestra se fija en la platina con 2 pinzas. Adicionalmente, se puede adquirir un portamuestras. Se instala en la platina y mueve la muestra en el plano horizontal. Pasemos al sistema de iluminación. El sistema de iluminación del Magus Pol 800 está diseñado según el esquema de Kohler. La fuente de luz es una lámpara halógena de 30 vatios. Proporciona un flujo de luz brillante, uniforme y cómodo para la vista, suficiente para trabajar con todos los aumentos. A continuación se encuentra el diafragma de campo iris, un condensador apocentrable, regulable en altura, con diafragma de apertura y lente abatible. La lente abatible del condensador se introduce en el trayecto de los rayos ópticos al trabajar con objetivos de bajo aumento para iluminar todo el campo visual. El polarizador está instalado debajo del condensador. Gira 360 grados y tiene una escala con marcas cada 90 grados, lo que permite establecer la orientación del plano de polarización. El polarizador convierte la luz no polarizada en luz polarizada en un solo plano. Cuando la luz polarizada en un solo plano entra en una muestra anisotrópica, se divide en 2 componentes mutuamente perpendiculares que se propagan a diferentes velocidades. Como resultado, al salir de la muestra, cambia la velocidad de polarización de la luz. Después de pasar a través del objeto y el objetivo, la luz llega a un accesorio intermedio donde se encuentra el analizador, que es el segundo polarizador. También gira 360 grados y está equipado con un nonio para ajustar con precisión el ángulo. Con los polarizadores cruzados se observa un cambio característico en el color y el contraste. Los materiales isotrópicos permanecen oscuros, apagados, mientras que los anisotrópicos comienzan a brillar y a cambiar de color al girar la platina. Los colores de interferencia son un fenómeno clave en la microscopía de polarización. Por su orden, brillo y ángulo de extinción se determinan las propiedades ópticas de los minerales, lo cual es el objetivo principal del uso de este método. En el accesorio intermedio también se encuentra la lente de Bertrand, que se utiliza para investigaciones conoscópicas. En este modo no se observa la imagen del objeto, sino las figuras de interferencia en el foco de la apertura posterior del objetivo. Estas muestran el signo óptico del cristal, la cantidad de ejes ópticos, la dirección de la indicatriz y el ángulo entre los ejes ópticos del cristal. Para aumentar el contraste y analizar muestras con débil birrefringencia, se utilizan compensadores, la lámina lambda, la lámina cuarto de lambda y la cuña de cuarzo.
Estos forman parte del equipamiento estándar del microscopio. Todos los elementos del sistema están diseñados para funcionar conjuntamente con precisión. Gracias a esto, el Magus POL 800 genera una imagen estable, contrastada y fiable, donde cada matiz aporta información sobre las propiedades de la sustancia. Para ver esta imagen con la máxima nitidez, hay otro detalle importante: el mecanismo de enfoque. El Magus POL 800 utiliza un mecanismo coaxial de enfoque grueso y fino. Las manijas están ubicadas a ambos lados del soporte, lo que permite trabajar con ambas manos y mantener una postura cómoda y relajada. El enfoque grueso permite un ajuste rápido sobre el objeto. El recorrido del enfoque grueso es de 21 milímetros. Esto es muy conveniente para cambiar de objeto. El enfoque fino garantiza un ajuste preciso de la nitidez. La escala de división del enfoque fino es de 2 micras. En el lado izquierdo se encuentra un anillo de bloqueo del enfoque grueso, que fija la posición para un ajuste rápido del enfoque al cambiar de muestra. En el lado derecho está el anillo de ajuste de la dureza del enfoque grueso, que permite adaptar la resistencia según las preferencias del usuario. Algunos prefieren un deslizamiento suave, otros uno más pesado para controlar el movimiento con precisión. Este mecanismo hace que trabajar con el microscopio sea cómodo y permite concentrarse en las observaciones sin distraerse con el esfuerzo físico. Hemos revisado la construcción del microscopio y sus características, y ahora vamos a resumir. El Magus POL 800 es un microscopio polarizador moderno diseñado para el estudio de objetos anisotrópicos en luz transmitida. Combina una ergonomía bien pensada con facilidad de uso. La platina giratoria centrable, el sistema polarizador-analizador y los compensadores proporcionan una representación precisa de la estructura de la muestra. El revólver con alojamientos centrables alinea con precisión el eje óptico de cada objetivo con el eje del microscopio, lo que garantiza una imagen correcta al cambiar el aumento y al girar la platina. Los objetivos planacromáticos, sin tensiones internas, aseguran que el color y el contraste de la interferencia dependan únicamente de las propiedades del objeto de estudio, y no de la óptica. La cámara digital se instala en el cabezal trinocular y permite mostrar la imagen en una pantalla y registrar los resultados de las investigaciones. El Magus POL 800 se utiliza en geología, ciencia de materiales, biología y criminalística, proporcionando precisión en el análisis, fiabilidad en las observaciones y comodidad para el investigador. Espero que la reseña haya sido útil. Visítenos en la sala de demostraciones. El Magus POL 800 ya está listo para funcionar y nosotros estamos preparados para responder a todas sus preguntas de ¿cómo funciona esto? Y muéstrenlo de nuevo.